Muy buenas noches, señores participantes. ¿Cómo están todos ustedes? Activen su micrófono, vamos probando el audio. Buenas noches. Buenas noches, profe. ¿Qué tal, profe? Buenas noches. ¿Cómo le va, profe? Bien, señores participantes, una vez más, bienvenidos a esta nueva clase, segunda semana del mes de mayo. Hoy 10 de mayo iniciamos una segunda semana. Bien, mientras van conectándose algunos de sus compañeros, vamos a puntualizar algunos aspectos con relación al tema que veremos esta noche. Bien, estimados participantes, una vez más sean bienvenidos a esta clase del día lunes 5 de mayo. Para esta ocasión vamos a ver un nuevo tema, un tema relacionado al tipo de lámparas. Si recuerdan ustedes, en estos últimos días hemos estado hablando de diferentes tipos de circuitos. Vamos recordando un poquito, a ver, ¿alguien se acuerda de qué tipos de circuito hemos hablado durante estos últimos días? Adelante, por favor, vamos recordando algo. Activen sus micrófonos. Creo que está en silencio su micrófono, no lo escuchamos. A ver, vamos repasando qué tipo de circuito conocemos. Adelante, por favor. Circuito de iluminación, profe. Puede ser uno. Circuito de fuerza. Circuito de suministro, para suministro de energía. Ya. ¿Habrá algún otro circuito? Toma corriente. Circuito de toma corriente, ya vamos dos. Circuito de iluminación, circuito de toma corriente, ya, muy bien. A ver, otro más. Circuito específico de toma de fuerza. Circuito toma de fuerza, circuitos especiales. Correcto, ¿no? Esos son los tipos de circuitos que más se utiliza en las instalaciones eléctricas domiciliarias, ¿no? Y cuando hablamos de la instalación de este tipo de circuitos, necesariamente tenemos que trabajar y realizar las instalaciones eléctricas enmarcados en lo que dice nuestra propia norma boliviana de electricidad, ¿no? La norma NB 777, ¿no? Es con la cual nosotros trabajamos, siempre y cuando se trate de una tensión monofásica o trifásica que no pase los 1000 voltios, ¿no? O sea, cuando hablamos de tensiones bajas, ¿no? Recordarles de que existen tres tipos de tensiones: la tensión alta, la tensión media y la baja tensión, ¿no? Con la baja tensión es con la cual nosotros trabajamos, ¿no? Entonces es bueno siempre recordar al momento de realizar cualquier instalación eléctrica domiciliaria, siempre tomar en cuenta la necesidad del usuario, ¿no? Cuando nos tenga que contratar para realizar alguna instalación, entonces saber identificar con precisión qué tipos de circuito es lo que va a requerir esa habitación, ese departamento, ese residencial, cuando tengamos que hacer dichas instalaciones eléctricas, ¿no? Entonces ya tenemos clara entonces la figura, cuáles son los tipos de circuitos, pero además cada circuito, no nos olvidemos que debe tener su propio interruptor termomagnético como elemento de protección para lo que viene a ser las instalaciones eléctricas, ¿no? Y así evitar, ¿no?, cualquier tipo de accidentes o incendios eléctricos en nuestros hogares. Por eso es importante siempre cumplir con lo que dice nuestra normativa boliviana de electricidad. Bien, señores
participantes, si hablamos de circuitos de iluminación, es importante conocer los tipos de lámparas que vamos a utilizar para el circuito de iluminación. Y para ello vamos a ver un pequeño material de apoyo y luego vamos a ir explicando los diferentes tipos de lámparas y que al final sabremos diferenciar qué tipo de lámpara sería lo más conveniente recomendar a nuestros usuarios a momento de realizar una instalación, tomando en cuenta que se trataría de un circuito de iluminación. Vamos a nuestro material de apoyo. Hoy os vamos a hablar sobre cómo iluminar vuestra casa de la manera más eficiente posible, y las bombillas pueden convertirse en nuestras aliadas a la hora de ahorrar en la factura de electricidad. ¿Qué tipos de bombillas podemos utilizar actualmente? Bombillas incandescentes son las convencionales de toda la vida y las que más consumen energéticamente hablando. Bombillas halógenas: este tipo de iluminación es una evolución de la lámpara incandescente y tiene mayor vida útil. Bombilla fluorescente: este modelo mejora los anteriores pero incorpora distintas temperaturas de color. Y la bombilla LED, que se posiciona como la mejor alternativa a las bombillas incandescentes por su gran eficiencia. Imaginemos un supuesto: tienes una casa con 23 tipos de bombillas y las mantienes encendidas durante 8 horas al día. Si más de la mitad de esas bombillas fueran incandescentes, tendrías un sobrecoste de 0,66 euros al día. Sin embargo, si las bombillas que tienes son LED, solo aumentará tu factura en 0,07 euros al día. Está claro que las bombillas LED son más eficientes, tienen mayor vida útil y además ayudan a ahorrar en la factura de luz día a día. Bien, estimados participantes, como ustedes han podido ver en el pequeño material de apoyo, ya tenemos más o menos qué tipo de lámparas nosotros deberíamos utilizar, ¿no? Cuáles serían las ventajas y desventajas. Y bueno, pero para ello es importante siempre conocer diferentes aspectos con relación a los circuitos de iluminación, con relación a las lámparas que se debe utilizar o que se viene utilizando, ¿no? a diario siempre en las instalaciones eléctricas domiciliares. Vamos a ver entonces el tema y vamos a ir viendo las diferentes lámparas, sus características, que es muy importante como electricista nosotros tengamos que conocer. Aprovecho de enviar un saludo cordial a todos quienes nos están siguiendo a través de nuestras diferentes redes sociales, en nuestro canal de YouTube, en nuestra fanpage, también en Electricidad Online, a todos quienes nos están viendo y también a quienes van a ver nuestro material, nuestro contenido en otros centros educativos de formación técnica. A nombre de todo el subcentro Santa Candelaria del CEA Yacuiba, enviamos un saludo cordial a todos quienes van a ver esta transmisión, ya sea en directo o en su grabación correspondientes. Dicho esto, vamos a ver entonces el material que hemos preparado para esta ocasión con relación a lo que viene a ser los tipos de lámparas. Y como podemos ver, ahí tenemos nuestro título, el tipo de lámparas, ¿no? El tipo de lámparas, seguramente muchos ya conocemos este tipo de lámparas, ¿no? Esta lámpara es los que inicialmente son los que se ha venido utilizando con mucha frecuencia. Bueno, ahí podemos ver mucho mejor. ¿Conocen este tipo de lámparas? A ver, vamos activando el micrófono. Sí, son los primeros que se ha logrado utilizar, ¿no? A lo que había hace un tiempo, ya después aparecieron los demás. Correcto, ¿no? Todo el mundo hemos conocido de alguna u otra manera este tipo de lámparas. Generalmente se conoce como el tipo de lámparas incandescentes, ¿ya? Vamos a ver un poquito de lo que dice su teoría. Hemos tratado de resumir, aunque la teoría es bastante amplia, pero hemos tratado de resumir lo más importante posible que debemos conocer como futuros profesionales en el área de electricidad. Bien, ahí dice, por ejemplo, que las lámparas incandescentes fueron la primera forma de generar luz. Creo que esta frase dice todo, ¿no? Que fueron la primera forma de generar luz, ¿no? Entonces han sido las lámparas más antiguas que en muchos hogares aún todavía muchos lo utilizan, ¿no? Si nosotros viajamos o visitamos diferentes comunidades, estoy seguro que en el área rural
se ve de manera frecuente este tipo de lámparas, ¿no? En el área rural. Entonces tenemos lo que son las lámparas, dice, incandescentes. Son lámparas incandescentes, fueron la primera forma de generar luz a partir de la energía eléctrica. Es decir, estas lámparas necesariamente tienen que trabajar con una tensión alterna. ¿Cuánto es la tensión en nuestro medio? 220 voltios. Correcto, exactamente. Entonces este tipo de lámparas se alimenta con 220 voltios de corriente alterna, ¿no? Entonces eso para tomar como un dato importante, ¿no? A momento de, si queremos aún todavía realizar la instalación de este tipo de lámparas, ¿no? Porque hay lámparas que también funcionan con corriente continua, pero este tipo de lámparas incandescentes funcionan con corriente alterna. Dice que su principio de funcionamiento es simple. Se pasa una corriente eléctrica por un filamento hasta que éste alcanza una temperatura tan alta que emite radiaciones visibles por el ojo humano. Entonces muchas veces nosotros cuando tomamos este tipo de lámpara vamos a ver que internamente tiene como una especie de filamento. Entonces este filamento muchas veces con la temperatura o con el calor, porque trabaja en base al calor de la misma intensidad de la tensión, entonces muchas veces se llega a cortar este filamento internamente, es como una resistencia. Al cortarse ya no hay continuidad de los electrones y por lo tanto ya no va a iluminar. Por eso decimos se quemó el foco, ¿no? Entonces cuando internamente su filamento se llega a cortar. Entonces es un aspecto del tipo de las lámparas incandescentes. Quizás podríamos ver un poquito de lo que vienen a ser las partes entonces de esta lámpara, ¿no? Las partes de una lámpara. Dice, las lámparas incandescentes están formadas por un hilo de wolframio que se calienta por efecto de Joule, alcanzando temperaturas tan elevadas que empieza a emitir luz visible. Para evitar que el filamento se queme en contacto con el aire, se rodea con una ampolla de vidrio a la que se le ha hecho el vacío o se ha rellenado con un gas. Eso también es una forma de proteger al mismo filamento, ¿no? Muchas veces un pequeño impacto que damos a su aislante o al material que es similar a un vidrio, si se rompe ingresa aire y por lo tanto ya deja de funcionar dicha lámpara. Por eso es que las lámparas incandescentes son muy delicadas, ¿no? Al golpe se rompe un poquito y ya no funciona, ¿no? Esa es una de las desventajas que tiene este tipo de lámparas incandescentes. Y ahí podemos ver, ¿no? Ahí podemos ver precisamente lo que estábamos hablando hace rato. Las partes, ¿no? Fíjense, el filamento es como una resistencia. Esa es la clave, ¿no? Ese es el elemento que llega a calentarse con la tensión de 220 y puede finalmente emitir una luz. Pero cuando hay exceso de temperatura, muchas veces se quema ese filamento y deja de funcionar. Luego tenemos el casquillo, ¿no? El casquillo, que es la parte metálica, es donde hace contacto el socket, ¿no? Entonces tiene un punto medio y en el soporte y tiene el casquillo, ¿no? Entonces en el casquillo siempre va el neutro, ¿no? En el punto del casquillo va el neutro y en el punto medio va lo que se llama la línea o fase. Bien, entonces ya conociendo un poquito con relación a lo que ha sido la lámpara fluorescente, podemos también ver otros tipos de tubos, ¿no? Después de las lámparas de la lámpara incandescente salen lo que son los tubos fluorescentes o lámparas fluorescentes, como podemos ver en la imagen. Esto ya es un poco más conocido, ¿no? Por ejemplo, tenemos aquí lo que dice: las lámparas fluorescentes son lámparas de descarga en vapor de mercurio a baja presión. Producen radiaciones ultravioletas por el efecto de descarga que activa los polvos fluorescentes que contienen y transforma la radiación ultravioleta en radiación visible. Estas lámparas, si bien tienen una mejor iluminación, también menos consumo que las anteriores, pero cuando llegan a romper su vidrio es un poco dañino, ¿no? Entonces ahí hay que tener mucho cuidado, ¿no? Al momento de
de hacer un mantenimiento, de manipular este tipo de lámpara, ¿no? Siempre tratar de utilizar guantes, gafas para proteger la vista y también las manos de todos los compuestos químicos que lleva internamente. Estas lámparas son muy conocidas. Si ustedes se fijan en nuestra unidad educativa, casi en la mayoría de las aulas aún todavía tienen este tipo de lámparas fluorescentes, o algunos lo llaman tubos fluorescentes, ¿ya? Para que estos tubos funcionen necesariamente necesitan otros componentes que vamos a ir viendo a continuación, pero que a medida que va evolucionando la tecnología, también se van simplificando algunos componentes. Y bueno, aquí tenemos las partes de ese tubo fluorescente, ¿no? Entonces no solamente es el tubo fluorescente, sino que paralelamente va acompañado de un componente que se llama el arrancador. Algunos lo llaman el arrancador, otros lo llaman cebador. Pero aparte de eso tiene otro componente que aquí, si bien el autor lo llama balastro, pero también otros lo conocen como el reactor o también reactancia, ¿no? Entonces este es el diagrama, ¿no? Este es el diagrama de cómo se instala, ¿no? Un tubo fluorescente. Ahí tenemos las partes, la simbología correspondiente. Estos tubos también ya van pasando de moda, ya fueron reemplazados con otros tubos que vamos a ir viendo a continuación. Sin embargo, es importante conocer, ¿no?, las partes de estos componentes. Si ustedes se acuerdan, por ejemplo, en nuestra sala, yo les explicaba de que había un tubo fluorescente doble. Hemos visto que el uno está parpadeando y el otro está en buenas condiciones. Entonces ese que está funcionando perfectamente ya fue reemplazado por un tubo LED. Entonces el tubo fluorescente ya lo hemos descartado. ¿Ya por qué? Porque como tiene varios componentes internamente, y esto hace de que muchas veces ir a comprar los diferentes componentes que se van dañando, a veces sale más caro que comprar uno nuevo también, ¿no? Entonces el factor económico influye mucho al momento de tomar una decisión si reparamos el mismo o nos compramos otro nuevo, ¿no? Aquí podemos ver un poco mucho mejor la imagen. Ahí está lo que viene a ser el tubo fluorescente, ¿no? Vamos a acompañar aquí. Vamos a tratar de rápidamente tomar una vista. Por ejemplo, esto es para nosotros el arrancador. Este es el famoso arrancador que permite el arranque, el funcionamiento del tubo fluorescente. A veces cuando tarda, por ejemplo, el encendido de un tubo fluorescente, es porque este arrancador muchas veces llega a dañarse, ¿no? Ya no actúan sus chispas internamente y hace de que el tubo tenga que muchas veces tardar en el encendido. Es precisamente por el arrancador. Mucho se daña esto. Luego tenemos lo que viene a ser el balastro o también reactor o reactancia, ¿no? Este balastro o reactor simplemente es una bobina, ¿no? Es como un transformador, ¿ya? Que se encarga de reducir la tensión para que no llegue la tensión de golpe hasta los tubos fluorescentes, ¿no? Entonces ese aspecto también debemos conocer, ¿no? Y luego tenemos de la misma forma lo que viene a ser su respectivo diagrama, ¿no? Su diagrama de conexión. Aquí lo tenemos, el diagrama, ¿no? El diagrama completo de cómo sería la instalación de un tubo fluorescente. Si es que tal vez no se está visualizando bien la pantalla, este contenido, este tema, lo vamos a subir a nuestra plataforma de Moodle, este texto, para que quienes desean volver a ver este material lo van a poder revisar haciendo las pausas respectivas, si es que van a ver el video grabado, la clase grabada, o en su defecto ver el documento que está en PDF, que después de finalizar la clase ya estará en la plataforma de Moodle. Así que a tomar muy en cuenta este detalle para poder retroalimentar si es que acaso hubiera algunas pequeñas dudas, ¿no? Entonces este es
en síntesis el tubo fluorescente. Repito, este tubo fluorescente de alguna manera ha reemplazado a los focos incandescentes. Si hacemos una comparación entre el foco incandescente y el tubo fluorescente, porque el tubo fluorescente apareció o ha salido en el mercado después que salieron los focos incandescentes. ¿Cuál fue el propósito de que la tecnología, digamos, tenga que lanzar estos nuevos tipos de tubos fluorescentes? Ha sido para, de alguna manera, rebajar o bajar los precios, ¿no?, en las facturas de luz, pero también mejorar el sistema de iluminación. Si ustedes se fijan, un foco incandescente, la luminosidad es un poco más roja, ¿no?, amarilla, pero mientras que en los tubos fluorescentes la luz ya es más blanca, ¿no?, es más adecuado para las oficinas, ¿no?, y no solo en las oficinas, ¿no?, en las mismas viviendas, pero además consumen menos energía que un foco incandescente. Esa es la diferencia, ¿no?, entre el incandescente y el tubo fluorescente. Bien, vamos a seguir viendo entonces qué sucede a continuación. ¿Conocen este foquito? Claro, mayormente le conocen con el nombre de chanchito lindo. Los demás, a ver, los demás participantes, ¿conocen? ¿Han visto? Sí, claro, bien. Ya mi cuarto. Ya, lo tienen en su cuarto, muy bien. Los demás, ¿qué dicen? ¿Conocen o han visto? ¿Sí? Sí. Muy bien. Bueno, miren, la tecnología fue avanzando de una manera tan inteligente que primeramente los incandescentes, luego los fluorescentes, para dar de baja a los incandescentes, ¿no? Y luego salen los fluorescentes y luego aparecen los ahorradores. Estos son los famosos focos ahorradores, que internamente ya lleva algunos capacitores, algunos diodos, algunas resistencias, lleva unos transformadores. Este foco ahorrador salió con el fin de tomar una ventaja con relación al tubo fluorescente. Incluso hubo un programa de gobierno que regalaban estos focos, en 1 o 2 focos por cada hogar, con el fin de cuidar el medio ambiente y también de alguna manera que el costo en las facturas sea menos. Entonces por eso es su nombre, foco ahorrador, ¿no?, que consumía menos energía. Entonces fíjense de que estos foquitos han salido con ese objetivo. Pero muchos hogares aún todavía cuentan, ¿no?, con estos foquitos ahorradores. Vamos a ver un poquito su teoría, a ver qué dice. Los focos ahorradores fueron creados en el año 1976, cuando el ingeniero estadounidense Edward Hammer diseñó un modelo en espiral que se propone para sustituir los focos incandescentes. ¿Ves? Como yo les decía, entonces salió con el fin de reemplazar no solo a los incandescentes, ¿no?, sino también a los mismos tubos largos, ¿no?, los fluorescentes que hemos visto anteriormente. Entonces, esas fueron algunas de las razones por las cuales salió. Aquí, por ejemplo, tenemos, dice, la funcionalidad. Tenemos que saber que un foco común transforma el 5% de energía de luz en un 95% en calor. O sea, imagínense en esto, ¿no? Tenemos que saber que un foco común, el foquito incandescente se refiere, transforma 5% de la energía en luz y el 95% en calor. O sea, si tú te apegas a un foco incandescente, es como una estufa, ¿no? Entonces más es el calor que la luz. Dice que mientras que los ahorradores transforman el 95% en luz y el 5% en calor. Entonces fíjense la diferencia, ¿no?, entre un incandescente y un ahorrador. Es todo al revés, ¿no? El incandescente más genera calor que luz, y el ahorrador es al revés, ¿no? 95% luz y el 5% calor, casi nada. Si las matemáticas no nos fallan, bueno, esto presenta un gran ahorro en nuestro recibo, por supuesto que sí, ¿no? O sea, el foco ahorrador con estas características hará que el consumo sea menos y que nuestras facturas sean también menores. Ahora miren aquí,
Dice, la vida útil del foco incandescente es de 1000 horas, ¿no? O sea, el foquito incandescente que vimos inicialmente dice que su duración es 1000 horas, mientras que la del foco de bajo consumo, es decir, los ahorradores, estamos hablando de 7500 horas. ¿Cuál dura más, el ahorrador o el incandescente? ¿Qué dicen ustedes? A ver. El ahorrador, profe, tiene 7 veces más vida útil que el incandescente. Correcto, ¿no? Entonces, mucha diferencia, jóvenes. La ventaja de los focos ahorradores, vamos. Los focos ahorradores consumen hasta 80% menos que los incandescentes. Mire, escuche bien este dato. Los focos ahorradores consumen hasta 80% menos que los incandescentes. Y los LED hasta un 85%. Al ser ahorradores de energía pueden durar de 8 a 10 años si se utilizan en promedio de 3 a 4 horas días. El tiempo de duración es mucho mayor. Generan 80% menos de calor que los incandescentes, lo que reduce el riesgo de incendio. Entonces, si nosotros utilizamos muchos focos incandescentes, estamos sujetos a diferentes tipos de riesgos para que se produzca algún incendio eléctrico por la misma temperatura, por la misma temperatura, ¿no? Entonces, mientras que claro, por el calor, ¿no? Muchas veces se quema el casquillo, los sockets, los conductores, ¿no? Sí, por el litio, exactamente. Entonces, eso también hizo de que los científicos tengan que, de alguna manera, sacar otro producto para que no tengamos estos riesgos, ¿no? Vamos a ver lo que son las lámparas o tubos LED ahora. Bueno, esto seguramente también ya muchos conocen, ¿no? ¿Han visto este tipo de lámparas o no? En las calles también se le ve que hay algunos LED. Bien. Eso es lo importante, ¿no? Que ya conocemos, todos ya conocemos, ¿ve? Este tipo de tubos, ¿no? Dice, por ejemplo, que con los tubos de aluminio LED del factor LED ahorrarás en la factura de luz y al mismo tiempo estarás contribuyendo a conservar el medio ambiente, pues este sistema de iluminación es muchísimo menos contaminante que los tubos fluorescentes. Aquí ya lo estamos dando de baja a los fluorescentes, ni qué hablar de los incandescentes, ¿no? De los fluorescentes tradicionales. Estos productos diseñados en aluminio puro y policarbonato cuentan con un alto grado de resistencia contra posibles impactos externos a los que puedan verse sometidos. Si usted agarra un foco incandescente, 10 centímetros de altura, chao, ya no sirve si lo llega a soltar. Pero mientras si usted deja caer un foco LED, no pasa nada, o sea, no se rompe, ¿no? Son bien blindados. Entonces, eso también es otra ventaja que tienen los focos LED. Consumen menos, pero iluminan más y no generan calor como los demás focos normales, ¿no? Ese dato, por favor, a tomar muy en cuenta, porque el foco LED ahora es el que está de moda, ¿no? Todos, ahora casi, bueno, todos deberían utilizar ya este foco LED, ¿no? Porque, primero, porque es más resistente a los golpes, no es contaminante, es más económico, consume menos energía, pero genera más intensidad de luz. Entonces la ventaja es muchísima. Uso y ventaja de los tubos LED. Dice aquí, los tubos LED son similares a los de luz fluorescentes, pero guardan más ventajas debido a su tecnología LED, lo que los hace más eficientes, pues consumen menos energía eléctrica, tienen una vida útil mucho más larga y generan apenas un mínimo de calor. Sumando a ello, no generan ningún peligro a la salud ni al medio ambiente.
pues no contiene mercurio, elemento que sí está presente en las luces fluorescentes. Yo creo que ahí está todo el concepto, ¿no? Esa es parte de la ventaja que tienen entonces los tubos LED. A partir de ahora, entonces, nosotros podemos recomendar a nuestros usuarios que cuando ellos te preguntan o cuando ellos nos preguntan, ¿y qué foco me recomienda utilizar? Si recomendamos un foco incandescente, va a ser de que el usuario no aproveche en su máxima intensidad la luz, va a calentar, generando un riesgo, va a tener que pagar más en la luz. Si es un tubo fluorescente, es un peligro para el medio ambiente. Si bien su consumo va a ser menor con relación a los kilowatts hora, pero también es muy frágil al momento de cualquier impacto y es dañino también al medio ambiente, ¿no? Entonces no recomendaríamos ni el incandescente ni tampoco el fluorescente, pero sí podemos hablar del foco LED, ¿no? Porque son más económicos y por todos los argumentos que ya hemos conocido, ¿no? Anteriormente. Y finalmente, para terminar, vamos con las ventajas. La ventaja del tubo LED. ¿Cuáles son las ventajas? La principal ventaja es el ahorro energético, que se traduce en ahorro económico. Al gastar menos energía eléctrica, la factura por este servicio se reduce considerablemente. Los tubos LED no necesitan reactancias o cebadores, como son los tubos fluorescentes. El tubo LED no necesita, es una conexión directa a su interruptor y pare de contar. Sus horas de vida son superadas hasta 50.000 horas frente a las 10.000 de los tubos fluorescentes, ¿no? Son mucho más resistentes a los golpes o vibraciones, incluso son desmontables y reparables. Es decir, cuando se quema, como pueden ver ustedes ahí, el tubo LED que está abierto, simplemente tiene algunos dioditos internamente, muchas veces se quema solamente uno y nosotros reparamos y reemplazamos eso y solucionamos el problema. No es como un tubo fluorescente, se daña, ya no sirve más. Entonces dice, son mucho más resistentes a los golpes. Miren, escuchen bien esto, son mucho más resistentes a los golpes o vibraciones, incluso son desmontables y reparables. Los tubos LED alumbran al instante que se prenden, no se demoran varios segundos como los otros. No requieren de gas de mercurio para encenderse, así que no impactan la salud humana ni el medio ambiente. Reducen en un 86% las emisiones. Entonces, por lo tanto, estas son las principales ventajas para poder utilizar un foco LED, ¿no? Entonces, estas son las características principales y ahora ya nos damos cuenta por qué es más importante entonces utilizar un tubo LED antes que utilizar un foco fluorescente o simplemente dar de baja a lo que son los focos incandescentes que aún todavía algunos domicilios tienen. Bien, estimados participantes, como hemos podido ver, esta ha sido la primera parte del tema que hemos preparado para esta fecha. El tiempo del Zoom es un poco limitado, así que nos vemos en la segunda parte para ir con algunas otras puntualizaciones sobre diferentes otros aspectos con relación a las diferentes lámparas. Por lo tanto, pedirles de que mantengámonos en línea y nos vemos en la segunda parte. Permiso, muchas gracias.